Universidad Centro Panamericano les da la más atenta bienvenida a este que es el tercer ciclo de videoconferencias gratuitas que pone en disposición para todos ustedes o el público en general, con académicos y egresados de nuestra institución. Hoy se encuentra con nosotros la doctora Hilda Soledad Torres Castro, egresada de UNICEPES, con el tema Impacto del proceso reflexivo en estudiantes, el cual fue su proyecto de tesis. Antes de comenzar, déjenme hablarles un poco sobre la doctora Hilda Soledad. Ella es licenciada en Psicología por la FES en Zaragoza, UNAM, maestra en Psicología Clínica por la Facultad de Psicología de la UNAM, maestra en Humanidades en el área de Historia y Filosofía de la Ciencia por la UNAM Iztapalapa. Tiene estudios de doctorado en Humanidades en el área de Filosofía de la Ciencia por la UNAM Iztapalapa y cuenta con el doctorado de Investigación y Docencia por nuestra institución, Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, y es profesora de tiempo completo, titular a defensa en la carrera de Psicología en la FES de Zaragoza desde hace 36 años. Muchas gracias, doctora, por el tiempo que nos está destinando el día de hoy. Tienen la palabra para continuar con su presentación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a CEPES y muy buenas tardes a todos los asistentes. Me siento realmente agraciada, veo que son bastantes. Bueno, vamos a iniciar. En realidad mi trabajo de tesis que yo realicé dentro de la Universidad CEPES fue precisamente impacto del proceso reflexivo en estudiantes. Voy a platicar un poquito sobre ello. Voy a tratar de darles más un contexto un tanto teórico y metodológico que se llevó a cabo. ¿Qué me llevó a mí a estudiar el proceso reflexivo? ¿Por qué puse mayor atención en esto? ¿Y por qué lo dirigí en estudiantes universitarios? Bueno, un poquito haciendo historia. Yo desde mis años de estudiante en psicología, me empezó a interesar lo que es la reflexión, el cómo el ser humano reflexiona, si no, si es un proceso con el cual nacemos, si es un proceso que vamos adquiriendo o simplemente vamos desarrollando. Con ese interés estuve trabajando, pues ahora sí que recorriendo algunas disciplinas como la filosofía de la ciencia, y ahí me dieron los elementos y las herramientas para poder visualizar más de cerca la importancia de desarrollar un modelo teórico del proceso reflexivo. En esta condición me doy a la tarea de trabajar un poquito sobre ello, revisando a algunos filósofos, algunos teóricos que hablaban sobre la reflexión. Y bueno, pues como muchos de ustedes sabrán, entrar a la filosofía y empezar a leer, como que de repente decía yo, bueno, ¿por dónde voy a darle un aterrizaje a toda esta ola de propuestas filosóficas y teóricas y hacia dónde voy, ¿no? Me sentía yo que me perdía. Bueno, finalmente creo que tuve la gran posibilidad de ir aterrizando en un modelo que está estructurado desde una visión filosófica, una visión psicológica, una visión sociológica, y que bueno, me va a permitir aterrizar en educación. Cuando yo entro a UNICEPES a estudiar el doctorado, me llamó mucho la atención porque además lo vi, interés mío ya de tiempo, con posibilidades de un aterrizaje mucho más concreto. Cuando yo entro a visualizar
¿Qué es la calidad educativa? Bueno, ahí sabemos, y ustedes también no me dejarán mentir, hay muchos elementos que van a intervenir en esta calidad educativa y que además ahora ha estado muy en discusión. Y yo para ir llevando este modelo que ya con el cual empezaba yo a tener, pero sin tener el aterrizaje, me doy a la tarea de revisar sobre la calidad, bueno, cuáles son los elementos que van a intervenir de manera mucho más directa en esta calidad educativa y bueno, me doy en el proceso, llego al proceso enseñanza-aprendizaje. Entonces ahí hago todo un planteamiento de por dónde voy a entrar con este proceso reflexivo y encuentro que hay literatura que ha trabajado sobre la calidad de la enseñanza, pero no sobre la calidad del aprendizaje. O sea, todos los materiales iban dirigidos hacia los profesores, hacia el docente, cómo plantear, llevar a cabo y cómo intervenir desde tu propia experiencia como docente en ese proceso reflexivo. Sin embargo, para mí no me llenaba del todo. Yo decía, bueno, para que pueda haber una repercusión, se requiere también de la intervención del estudiante. En esa condición es que me doy a la tarea de meterme un poquito más sobre la calidad del aprendizaje, sobre los elementos que van a intervenir en el aprendizaje del estudiante, y ahí me doy cuenta que falta mucho proceso reflexivo, ¿no? Los estudiantes, y más en la época actual, son estudiantes que están, y en general la población, estamos influenciados por todo el desarrollo de la tecnología y entramos a buscar información a internet, nos movemos en las redes sociales y eso de alguna manera me permite ver que cada vez la reflexión o el proceso reflexivo se va alejando. Leemos, nos informamos, acumulamos mucha información que utilizamos y desechamos. Entonces creo que ahí adquiere una importancia muy fuerte lo que sería en este caso el proceso reflexivo. Con esta investigación, bueno, a mí me surge una serie de interrogantes: ¿qué es la reflexión? ¿Qué dimensiones constituyen este proceso reflexivo? ¿Qué elementos conforman? En todo caso, si hay dimensiones que van a determinar ese proceso reflexivo, ¿cómo podemos nosotros desarrollar ese proceso, o simplemente si no lo podemos desarrollar? Entonces me doy a la tarea de una búsqueda para responder cada una de estas interrogantes, y es con ella con la que yo voy a construir una definición de proceso reflexivo, y a partir de ahí pues voy a ir caminando, ir marchando en función de un aterrizaje pues no solamente teórico, sino metodológico, aplicado, y en su momento pues llevarlo ya como una propuesta didáctica hacia lo que sería salón de clases. Entonces, en esa condición también vamos a buscar pues el aterrizaje que sea realmente con posibilidades de poderlo evidenciar, y en este caso para mí el rendimiento académico surge ahí como un elemento que podemos medir, que podemos evidenciar, que podemos trabajar en conjunto con lo que es el proceso reflexivo. Entonces, dentro del estado de la cuestión, la calidad de la enseñanza señala la necesidad de reducir los índices de deserción e incrementar el rendimiento académico en la formación de futuros profesionistas. De ahí mi interés de trabajar con población universitaria y responder precisamente a este modelo explicativo del proceso reflexivo. Yo en el camino me doy cuenta que esta línea de investigación
que parte de un modelo teórico, un modelo explicativo de este proceso, me va a dar también los elementos de valorar, de distinguir estilos que todo estudiante desarrolla a lo largo de su aprendizaje y que va a enfrentar, ¿sí?, a través de dos dimensiones, la cognitiva y la social. Y así con estas dos dimensiones que tienen su sustento teórico, les decía yo al inicio, desde la filosofía, desde la sociología, darle un aterrizaje al modelo teórico en psicología y esto llevarlo a una aplicación mucho más concreta en educación. Entonces, ese es el círculo que va a caracterizar este proyecto de investigación que desarrollé y que actualmente sigo trabajando con algunas categorías que se van vinculando con este proceso reflexivo y con el aprendizaje. Bueno, dentro de los objetivos que se sustentaron en la investigación, como el objetivo general fue valorar el impacto del proceso reflexivo del modelo explicativo en el rendimiento académico en estudiantes universitarios. De manera mucho más específica, primero fue la intención de desarrollar un instrumento de medición del proceso reflexivo que en la búsqueda no había mucho, porque además yo me encontraba con problemas de definir esta categoría y que cuando yo construí a lo largo de la revisión bibliográfica me llevaron a estas dos dimensiones, cognitiva y social, y con ella, bueno, la idea era valorar qué tanto este proceso reflexivo con esas características cognitivas y sociales tenían un impacto en el rendimiento académico en estudiantes de nivel universitario, medio, en concreto medio superior y superior. El otro objetivo fue identificar a través de estas dos dimensiones del modelo los factores que desarrollan los estudiantes dentro de ese proceso reflexivo para valorar si realmente hubo un impacto en su rendimiento o no. Y como tercer objetivo fue identificar el impacto de ese proceso reflexivo directamente ya en su rendimiento académico. Como parte y en términos muy sintéticos en el marco teórico, aquí yo les presento las dos definiciones que van a guiar pues todo ese marco. O sea, yo en la investigación lo que hice fue estas dos definiciones, no solo las presento, sino voy desarrollando de dónde surge cada uno de los elementos, de dónde voy retomando y cómo estas van a tener un impacto en cada una de las categorías. Por ejemplo, en el caso de la reflexión, la definición que desarrollé fue: se entiende como una cualidad humana con carácter potencial, que se expresa como pensamiento de segundo orden, con repercusión directa en las acciones cotidianas. Esto de un pensamiento de segundo orden me refiero a que cuando nosotros pensamos, tenemos una serie de ideas. Sin embargo, cuando ya decimos que es un pensamiento de segundo orden, es cuando yo voy a pensar, les voy a poner tres condiciones. Cuando yo pienso en la idea, en el contenido de la idea, ¿sí?, en el portador del pensamiento, o sea, quién lo piensa, y cuando tengo la posibilidad de pensar sobre el proceso de pensamiento. No sé, aquí esto hace referencia al pensamiento de segundo orden. Nosotros los seres humanos decidimos a veces pensar sobre algo que hice en la tarde o algo que voy a hacer mañana. Decido pensar sobre yo como portadora de una idea, si en ese momento me siento triste, me siento contenta, me siento animada, y eso también de alguna manera va a influir en el tipo de ideas que yo
tengo en mi mente. Y la otra condición es cuando yo ya como a lo mejor más estudiosa del pensamiento me interesa saber un poquito más sobre cómo los seres humanos llevan a cabo ese proceso de pensamiento, qué les hace que lo presenten, qué hace que a veces ciertas ideas las dejemos a un lado y demos prioridad a otras. En esa condición estaría yo hablando de 3 condiciones de ese pensamiento de segundo orden. Bueno, y continúo con la definición, dice, esta cualidad como pensamiento de segundo orden tiene una finalidad, que es la búsqueda de las razones del hacer, por qué lo hago, dice, y el hacer mismo, o sea, si yo lo hago, por qué lo hice, y cuando hablo de refractados el uno sobre el otro, quiero decir, bueno, también qué tanto intervienen las consecuencias, ¿sí?, positivas, negativas de esas razones y de esa actividad misma o comportamiento que me llevaron a realizar una acción, ¿sí? En este caso, los marcos de sentido, o sea, cuál es la referencia que yo traigo y los esquemas con los que interpreto todo aquello que se me enfrenta, cumplen un papel esencial en la manifestación de la reflexión, ¿sí? Porque ellos son los que me van a permitir distinguir qué es lo que me beneficia, qué es lo que no me beneficia, qué es lo que es agradable, qué es lo que es desagradable, qué es lo que me conviene, qué es lo que no me conviene, y que esto a través del lenguaje en su función práctica y social, ¿sí?, va a mediar las relaciones entre los seres humanos. Esto nos va a posibilitar a producir, a reproducir y a transformar acciones en busca de autonomía de juicios, decisiones y acciones. Como ven, aquí hay toda una interacción de aspectos teóricos de la sociología, de la psicología, y que de alguna manera me van a permitir dar una direccionalidad a esa categoría de reflexión, que les he de decir que desde la psicología antes de esto yo no encontré nada. En la filosofía encontré mucho, ¿sí? Y en la sociología encontré algunas teorías. Una de ellas, y que es la que yo retomo en gran medida, porque se acerca mucho al marco teórico que con el que yo quería desarrollar este proceso, es el de Anthony Giddens, el de la teoría de la estructuración social. Por otro lado, la categoría de rendimiento académico es una categoría que también tiene sus asegúnes, porque hay muchas definiciones, y me di a la tarea de considerar aquella que se podía incrustar en el trabajo que yo quería desarrollar. Para ello es un término multidimensional y multireferencial el rendimiento académico. Tiene muchas aristas desde donde se puede considerar, sin embargo, en este contexto se retoma la definición de Jiménez del año 2000, quien señala, es el nivel de conocimiento demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel académico. Aquí influyen pues el conocimiento adquirido, pero también comparado con el área, la materia, la edad y el nivel académico que socialmente está establecido como bueno, medio o bajo. Y eso, bueno, tenemos ya referencia quienes estamos en educación. Aquí hay un esquema muy general del modelo explicativo del proceso reflexivo. Los recuadros de color naranja, en donde inicia el actor reflexivo, sería este. El actor reflexivo, perdone, aquí hubo una cuestión que le moví. El actor reflexivo es el sujeto activo que me va a permitir que a través de una dimensión social del lado derecho y una dimensión cognitiva del lado izquierdo, pueda echar a andar una serie de elementos, de procesos, de recursos que le van a permitir ser un sujeto creativo. La reflexión va a estar determinada
una dimensión cognitiva que va a estar influenciada por toda una visión de la psicología cognitiva, en donde se visualiza que toda la actividad que los seres humanos desarrollamos en nuestra mente, en nuestras representaciones, en nuestra actividad pues cognitiva, se va a expresar a través de acciones, de planes, de proyectos, de programas, y que, como les repito, se presenta en un nivel representativo o representacional. Por otro lado, tenemos también nuestra parte social, en donde pues nosotros interactuamos con los otros seres humanos, y que ahí, a través de acciones, de interacciones, de comunicación, de mensajes, nos va a permitir una interacción, y a su vez nos va también a facilitar el que podamos nosotros tener la decisión de ser productores, o sea, de producir, de crear, de proponer, de transformar, o también incluso de simplemente seguir lo que me piden que yo siga, ¿sí? O sea, acciones, comportamientos, y que yo, como un ser y un actor reflexivo, puedo decidir qué nivel quiero, en el que me quiero mover, y poder desarrollar dentro del comportamiento el si quiero ser creativo, si quiero transformar, o simplemente quiero reproducir, ¿sí? Entonces, en estas dos dimensiones son en las que yo voy a plantear toda la investigación, ya podríamos decir metodológica, y que es el sustento de la investigación. Metodológicamente, la pregunta de investigación es la siguiente: ¿cómo impacta el proceso reflexivo del modelo explicativo en el rendimiento académico en estudiantes universitarios? Y para esta pregunta de investigación general hay 3 preguntas específicas. La primera sería buscar si hay una relación entre la dimensión cognitiva y la dimensión social del proceso, ¿sí?, reflexivo. Que además estoy planteando de que, de haberla, habría que ver si esta realmente impacta en el rendimiento académico en la población seleccionada. Como segunda interrogante es: ¿qué factores cognitivos y sociales desarrollan los estudiantes cuando utilizan el proceso reflexivo? Y que de alguna manera van a impactar en su rendimiento académico. Y la pregunta específica 3 es: ¿cómo se relacionan esos factores cognitivos y sociales del proceso reflexivo, ¿sí?, que realmente me identifiquen si hubo o no un impacto en ese rendimiento académico? Entonces, podríamos decir, en una condición como si lo estuviéramos viendo en una línea del tiempo, son 3 momentos, 3 preguntas específicas las que me van a permitir dar respuesta a esta investigación. Dentro de la metodología, la hipótesis de investigación fue si los estudiantes universitarios utilizan realmente un proceso reflexivo con las características del modelo que yo estoy proponiendo. Y si estas características y si este proceso reflexivo realmente va a impactar en su rendimiento académico. La hipótesis nula, bueno, ya saben que es una hipótesis que anteponemos ante la hipótesis de investigación, en donde planteamos que no hay ninguna relación en el proceso, del proceso reflexivo del modelo explicativo con el rendimiento académico. El contexto en el que se desarrolló la investigación fue un contexto universitario. Fueron 2 instituciones, el CCH Oriente de la UNAM, que tiene un nivel de bachillerato, y la FES Zaragoza de la UNAM, que tiene un nivel de licenciatura. Ahí es en donde se trabajó. El tipo de investigación se caracterizó como aplicada, enfoque cuantitativo,
de campo, correlacional y de corte transversal. Algunos preguntarán, bueno, pues si estamos trabajando un proceso reflexivo, ¿por qué no escoger un enfoque cualitativo? Les he de decir que antes de hacer esta investigación cuantitativa, yo eché a andar investigaciones cualitativas donde me permitieron algunas categorías que me llevaron a desarrollar lo que en esta investigación se puso en marcha. Fue el instrumento de medición. Se encontraron algunas cosas en esas investigaciones cualitativas, pero creo que en este momento la idea era hacerlo un poco más cuantitativo y ver qué obtenía yo en esa condición, y además algo bien importante que fue lo que me llevó a decidir el enfoque cuantitativo, el de buscar la contrastación empírica del modelo teórico, ¿sí? Entonces, esa es la justificación. Dentro de las variables, pues lo he venido mencionando. Por un lado está el proceso reflexivo, ¿sí?, en sus dos dimensiones, cognitiva y social, y por el otro el rendimiento académico, en promedio alto y promedio bajo. La selección de la muestra fue no probabilística, causal o incidental. Aquí más que nada se dio prioridad más que a la representatividad de la población, ¿sí?, de los elementos de una población. Se dio prioridad a las características, más que dar una representatividad de los resultados, se dio prioridad a las características de los estudiantes, o sea, de la población con la que yo quería trabajar. ¿Por qué escogí estudiantes de nivel medio superior y nivel superior? Bueno, porque creo yo partí de la idea de que ahí era mucho más sencillo ver, realmente estudiar si ese proceso reflexivo se presentaba o no, considerando que el nivel de bachillerato ya tenemos un desarrollo mucho más dirigido hacia una formación profesional, ¿sí?, y no se diga en el nivel licenciatura, en donde ya estamos dentro de la disciplina que escogimos, ¿no? Entonces, partía yo de la idea de que ahí era los dos niveles en donde era interesante ver si ese proceso se daba o no, puesto que además, si recordamos el proceso reflexivo que estoy planteando, el aterrizaje es precisamente la autonomía de decisiones, de juicios, de toma de soluciones de problemas, y que en los niveles básicos y medios de secundaria, pues lo veía yo un poquito más complicado. Entonces, esa fue la razón por la que las características de los estudiantes fue una de las razones que me llevaron también a escoger este tipo de muestra no probabilística causal. Bueno, el tamaño de la muestra se trabajó, vamos a ver aquí ahorita que presente los resultados. En el nivel aplicativo fueron 406 estudiantes universitarios, 203 de nivel medio superior y 203 de nivel superior. En el caso de la fase que me llevó a trabajar los resultados, ahí vamos a ver también un aporte más, ahorita lo menciono. Bueno, dentro de la técnica e instrumento de recolección de datos, como les decía, se elaboró un cuestionario del proceso reflexivo a través de una medición escalar, en el cual se incluyó un ítem sobre el promedio de calificaciones. Ese instrumento llevó también un camino, ¿sí?, en donde primero fue la elaboración de reactivos, ya después fue la revisión por jueces, y hasta finalmente determinar ya que estaba en la condición adecuada para poderse aplicar en su fase exploratoria. La confiabilidad que se calculó fue a través del alfa de Cronbach, ¿sí?,
Y el diseño del instrumento, como les decía, se realizó en dos fases. La fase exploratoria fue toda la iniciativa de un primer instrumento, ¿sí?, en donde se elaboraron los ítems. Estos ítems fueron obtenidos en gran medida gracias a la aplicación de una investigación cualitativa con alumnos de nivel medio superior y superior, que me permitieron a través de una red semántica ir elaborando esos reactivos. Estos reactivos fueron presentados a 10 jueces que pudieron revisar claridad, pertinencia y lógica. Se hicieron los ajustes necesarios y se escogió a la población de 200 estudiantes de la FES Zaragoza, ¿sí?, nivel licenciatura únicamente de todas las carreras, son 4 carreras: medicina, odontología, enfermería y psicología. Y ahí en eso se aplicó como parte de los resultados la validez y la confiabilidad. En la fase 2 se ajustó ese instrumento porque los resultados que nos dieron lo que se aplicó en la fase exploratoria, nos exigieron hacer algunos ajustes a algunos reactivos, algunos se modificaron, otros se quitaron, otros se sustituyeron. Y del primero, que fue en su fase exploratoria, fue el instrumento, lo constituían 43 reactivos, y en la segunda fase quedaron 32, creo, si no mal recuerdo. Ahorita lo vemos en las estadísticas. Bueno, aquí se aplicó ya después de los ajustes a los 406 estudiantes, se calculó validez, confiabilidad y se buscaron correlaciones. Como parte de los resultados, tenemos que, bueno, yo me ayudé del programa estadístico SPSS versión 21, y aquí como parte del análisis estadístico se sacaron frecuencias, medias, análisis discriminativo, el alfa de Cronbach, análisis factorial y correlaciones. El alfa se sacó en el plano de toda la escala, o sea, fue general, y posteriormente se sacó el alfa por cada uno de los factores obtenidos. Los resultados se presentaron en 3 fases: nivel exploratorio, el aplicativo y el de la comprobación o contrastación del modelo. En la fase 1 exploratoria se obtuvo un alfa de 0,63, ¿sí?, con 25 reactivos. Fue los resultados del alfa general de su primera versión. Fue un alfa muy muy baja. Sin embargo, revisando algunos autores, hay algún de Bellis que nos plantea que para hacer una primera aplicación y que en un primer momento, pues bueno, es considerable la confiabilidad, y habría que trabajar para ver de qué manera la subimos. Después de los ajustes que se hicieron y la nueva aplicación en la fase aplicativa, ya podríamos decir, le pongo aplicativa del modelo, porque esa es la que posteriormente yo hice la contrastación. Aquí yo divido el alfa en dos, en cada una de las dimensiones: la dimensión cognitiva y la dimensión social. En la cognitiva fueron 23 elementos y se obtuvo un alfa de 0,87, bastante buena. Y en el alfa de Cronbach de la dimensión social fueron 20 elementos y se obtuvo un alfa de 0,84. Sabemos, bueno, la escala, les decía yo, fue de 43 ítems, fueron 23 de la dimensión cognitiva y 20 de la dimensión social. La escala se conformó con las dos y se aplicaron los 43 ítems. Dentro de lo que sería ya el factorial, como parte de los factores de la dimensión cognitiva, se obtuvieron 4
buscar razones de su propia acción, planear y anteceder soluciones, elaboración de planes y proyectos y adaptación y solución de problemas propios. Cada uno de ellos, aquí presento sus reactivos y el alfa de cada uno de los factores. El factor 4, adaptación y solución de problemas propio, es el que obtuvo un alfa un poquito más baja de 0,62, pero bueno, se consideró oportuno dejarlo porque era importante también para dar una explicación como parte del modelo teórico. Dentro de la dimensión social se obtuvieron 5 factores: transformar acciones o transformador de acciones, comunicación e interacción social, interacción del pensamiento con la acción, comparación, asociación y resolución de problemas propios y de otros, y la búsqueda de liderazgo. El alfa de cada uno de estos factores, aquí sí se ven un poquito que van a bajar un poco más. En el caso del factor 5 de la búsqueda de liderazgo, se obtuvo un alfa de 0,51. Son alfas que se recomienda constatar, volver a hacer una aplicación del cuestionario y, bueno, de la escala, perdón, e ir constatando finalmente si esos factores se repiten o esos factores se modifican o o los vamos ajustando. Aquí presento la definición de cada uno de los factores. Como ven, vienen algunos definidos por Giddens, otros los defino yo. Y vamos con esto, lo que se constata es parte del modelo teórico que vamos viendo que se confirman muchas categorías. La fase 3, de parte de lo que sería la comprobación o contrastación del modelo, aquí lo llevé a cabo a través de lo que es la correlación, búsqueda de correlación de factores cognitivos y sociales. Primero en la muestra total, podríamos decir, tanto de los de nivel medio superior como los nivel superior. Después hago una distinción entre la dimensión en esta correlación, perdón, en esta búsqueda de correlación de factores cognitivos y sociales, solamente en los estudiantes de nivel de promedio bajo, y posteriormente busco la correlación de los estudiantes de promedio alto. Ya no hice yo la comparativa de los estudiantes de nivel medio superior y nivel superior, porque cuando yo la llevé a cabo no se mostraron grandes diferencias. Entonces, por eso ya en la presentación de estos resultados solamente les presento lo más llamativo. Aquí en esta gráfica lo que vemos es que los factores tanto cognitivos como sociales correlacionan todos en un nivel de 0,05, y bueno, pues ahí los datos nos dicen que finalmente en la muestra total la correlación se dio en ambos factores. En el caso de la búsqueda con los estudiantes de promedio de 6 a 8 de calificación, vemos que está marcado en color azul la correlación del factor 3 cognitivo, elaboración de planes y proyectos, con el factor 3 social, interacción del pensamiento con la acción. Aquí hay una correlación muy baja. Todas las demás se correlacionaron igual que en la anterior, a un nivel de 0,05, y esta fue la más baja en la que no hubo correlación, ¿sí? Y en el caso de la búsqueda con los estudiantes de promedio alto de 8.01 a 10,
vemos que el factor 4 social, comparo, asocio y resuelvo problemas propios y de otros, correlacionan muy bajo con los factores, con los 4 factores cognitivos. Incluso el factor 1 cognitivo, buscar razones de su propia acción, hay una correlación inversamente proporcional, lo cual me quiere decir que mientras uno se presenta, el otro no. ¿Sí? Entonces, si los estudiantes buscan razones de su comportamiento, generalmente no llevan a cabo lo que es comparar, asociar y resolver problemas. Y a la inversa, cuando ellos llevan a cabo esta condición, el factor de búsqueda de las razones no se presenta. Entonces, eso, bueno, es importante porque ya en las conclusiones se vio que hay una interacción ahí en que cuando los estudiantes planean sus tareas, anteceden lo que el profesor les pide, ellos por lo regular cuando planean, generalmente no tienen problemas con su rendimiento académico. El problema es cuando ellos de manera poco reflexiva y poco receptiva no planean, no anticipan tareas, no anticipan lecturas, no anticipan entregas, pues la repercusión en su rendimiento académico pues va a ser más bajo, ¿no? Entonces, finalmente es parte de las conclusiones, algunas de las que se consideraron se las voy a comentar. Por un lado, se buscaba si la dimensión cognitiva y social formaban parte del modelo explicativo del proceso reflexivo, y con los resultados se observó que sí son dimensiones propias del proceso. Interactúan de manera muy estrecha y es muy difícil percibirlas por separado. Esto se observó en la búsqueda de correlaciones en general y cuando se hace la separación por promedios. Cada factor explica el proceso reflexivo a través de las categorías expuestas en el modelo expuesto, o sea, en el recuadro, en la gráfica que les presenté. Y esto me lo permitió los 4 factores del cognitivo y los 5 del social, que son parte de la parte explicativa teórica del proceso, del modelo. Los resultados de la investigación confirmaron la hipótesis de investigación al responder que las dimensiones cognitiva y social del proceso reflexivo se relacionan con el rendimiento académico de los estudiantes universitarios, sin importar el promedio alto o bajo, y lo cual nos llevó a rechazar la hipótesis nula. El modelo del proceso reflexivo, además de explicar dicho proceso, se convierte en un estilo de vida que posibilita afrontar el aprendizaje desde una perspectiva reflexiva. De esta manera se convierte en un logro del soporte teórico, o sea, del modelo. Tanto los factores cognitivos y sociales obtenidos permitieron confirmar las categorías propuestas en el modelo y así explicar las relaciones entre estos vinculados con el rendimiento académico. Al final de toda la investigación hago algunas recomendaciones. Yo aquí nada más escogí 2 para presentárselas. Uno es: el modelo explicativo tiene un vacío que es necesario considerar e integrar y tiene que ver con un aspecto central en el ser humano, la emoción, y cómo ésta se enlaza con el proceso reflexivo, motivo para seguir desarrollando dicho modelo. He de decir que aquí tengo un trabajo que desarrollé en donde justifico esta dimensión emocional como una parte también importante para conformar y ampliar ese modelo del proceso reflexivo, y que creo que además es importantísimo porque cuando nosotros reflexionamos, no solamente ponemos en marcha dimensiones cognitivas que se van a expresar en lo social, sino que mucho de nuestras decisiones, mucho de lo que escogemos para pensar, para hacer
o para analizar, pues está determinado por la emoción, y es algo que todos los seres humanos de alguna manera hacemos a diario, ¿no? Si estamos contentos, entonces por lo regular realizamos más actividades. Si estamos tristes, la decisión es precisamente descansar, dormir y hacer menos actividad física. Entonces, la emoción es una parte esencial. Ya hay un trabajo por ahí que estoy por publicar, ojalá me lo acepten y pronto aparezca para que pues por ahí también haya más trabajo que se pueda incluir en este tipo de investigación. Y el otro es un aspecto a desarrollar que tiene que ver con eh, el proceso reflexivo. Lo que les decía en un principio es un proceso que se ha trabajado en gran medida dirigido a los profesores, al docente, pero no al estudiante. Y creo que este trabajo aporta algunos elementos para poder abonar un poquito más hacia ese estudio del aprendizaje, de cómo el estudiante utiliza ese proceso reflexivo, o cada vez lo utiliza menos, o de qué manera nosotros podemos aportar para ayudarle a potencializar ese proceso. Bueno, creo que por ahí es lo que yo podía ofrecer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora, por este gran tema que nos acaba de exponer y sobre todo por su participación. En estos momentos abrimos el chat, si favor de estar formulando sus preguntas para que la doctora nos conteste de viva voz la duda o inquietud o pregunta que tengan sobre sobre el tema que nos acaba de exponer. Jennifer Natalie deja un comentario. Doctora, sabemos que la reflexión en los estudiantes es un aspecto importante, pero ¿por qué hoy en día, en el caso de Ecuador, no sé si será igual en otras partes del mundo, cada vez más los estudiantes ya no nos gusta reflexionar o ver la realidad de las cosas y se les hace más difícil que quedarse callado y solo asimilar lo que el docente dice? Y se queda con un conocimiento muy bajo. Parecen que las masas se dejan llevar solo por lo que dicen los demás y no buscar un conocimiento propio o autónomo. Sí, yo creo que este fenómeno es muy generalizado. Yo creo que en todos los países, por lo menos de Latinoamérica, el tipo de educación que tenemos, la poca importancia que se le ha dado al proceso, a la reflexión, ¿sí? Y digo poca importancia porque les decía yo, cuando yo busqué bibliografía, muchas referencias, no encontraba. Ahorita de unos años para acá, creo que ha habido más desarrollo, ¿sí? Sin embargo, creo que en la práctica, ya directamente en el salón de clases, a veces las condiciones, pues no sé, a lo mejor de sueldos bajos, que el profesor está más preocupado por cumplir un horario para salir corriendo y cumplir en otro lugar, la cantidad de estudiantes que están asignados por salón. En realidad creo que además también en la actualidad estamos viendo como una crisis de expectativas en las carreras profesionales, ¿sí? Es tanta la dificultad a veces para encontrar un trabajo, es tanta la competencia que hay, que a veces es bien difícil entrar a una universidad. Son muchos elementos los que están interviniendo, y creo que en el aspecto central, que sería la de enseñar a los estudiantes a reflexionar, nosotros mismos como seres humanos a veces
nos detenemos poco a pensar en si lo que estoy haciendo es realmente de mi entero gusto, qué tanto me deja, qué tanto me ayuda a crecer, qué tanto me desarrolla. Creo que no es una tradición que tengamos en muchos países. No sé si en los países europeos esto sea igual. Creo que es un poquito distinto. Sin embargo, creo que precisamente por esas dificultades es por lo que los docentes debemos poner mucho más atención, los que realmente estamos comprometidos con dejarle algo al estudiante, pues podemos hacer muchas cosas, ¿no? Podemos implementar muchas estrategias, muchas formas de ayudarlo a analizar, a entender simplemente. Ahora los estudiantes desde nivel primaria poco leen, ¿sí? O sea, leemos mucho en internet, ¿sí? Pero también qué tanto de eso que leemos, qué tanto comprendemos, qué tanto nada más acumulamos sin reflexionar, sin darle un sentido. Y eso interviene mucho bueno, estas categorías pues de reflexivas, que además la consecuencia es llevarnos al escalón más grande, ¿no? A ponerle la cerecita al pastel, que sé que a lo que me refiero es a que el individuo sea capaz de tomar una decisión autónoma en decisiones, ¿no? No en lo que me dijeron, no en lo que dicen por ahí, no en lo que normalmente la mayoría hace, sino más bien qué es lo que yo con lo que estoy convencido, qué es lo que realmente me llena, qué es con lo que realmente estoy a favor, ¿no? Entonces creo que ahí podríamos hacer mucho los profesores, ¿no? Muchas gracias por la respuesta, doctora. Comenta Jennifer, la persona que le hizo el comentario y la pregunta, que excelente temática que le ayudará mucho en su proceso universitario. Diana Rubio la felicita por esta investigación tan interesante. Comenta que la Gracias. reflexión es una de las habilidades comunicativas que debe desarrollar todo individuo. Sin embargo, en educación media superior los jóvenes son poco conscientes de su proceso de aprendizaje. La reflexión es una actividad poco realizada. Pregunta qué estrategias se sugieren para que los estudiantes realicen ese proceso metacognitivo. Yo creo que el primordial, bueno, por aquí estaba yo leyendo el comentario de Marvin, que dice, para que los estudiantes desarrollen la inteligencia analítica es importante utilizar técnicas y herramientas que sean de su interés, mapas mentales, conceptuales, cruz categorial, la triada y nuevas herramientas de exposición. Bueno, estoy muy de acuerdo con este planteamiento. Creo yo que es necesario que como docentes estemos muy abiertos y que partamos de la idea de que el aprendizaje es individual. Esto no quiere decir que no podamos dar clases a un grupo, sin embargo, podemos entender, ¿sí? Y tenemos que entender que cada cabecita, ¿sí? Es un aprendizaje distinto. Entonces yo creo que cuando nosotros como docentes logramos ver algunos estudiantes que por alguna razón no están dando lo que se espera que den a ese nivel, acercarnos, habría que empezar a ser muy creativos para poder echar a andar algunos recursos como, bueno, los que menciona Marvin, o por ejemplo también yo les sugiero mucho a mis estudiantes la lectura, ¿sí? La lectura de novelas. De hecho, cuando yo doy clases, por lo regular busco novelas que les permiten a ellos ver el conocimiento no como una obligación, sino verlo como, se los digo yo, como una historia bonita, un cuento, en donde nosotros vamos a sacar muchos elementos que vamos a poder utilizar en la vida cotidiana y que lo que necesitamos es comprender lo que nos están diciendo, ¿no? No aprenderlo de memoria. Yo, por ejemplo, cuando doy historia de la ciencia, nunca hago exámenes de nombres ni de fechas. Más bien lo que hago es
darles la novela y decirle qué entendiste y aquí cómo puedes ejemplificarme tal periodo de la historia, ¿no? Cómo se aplica y cómo podemos nosotros aprovechar todo esto, en qué lo utilizarías, ¿no? Entonces, creo yo que tenemos que vincular mucho la parte teórica con la parte práctica, la parte cotidiana, ¿no? Que el individuo no, a veces creo yo que les damos tanta cantidad de información que se pierden y nosotros nos perdemos a veces también. Entonces yo creo que parto de la idea que al alumno hay que irle dando de poquito, pero que lo vaya aprovechando, ¿no? Poco y que lo aproveche. Y vamos, creo que de poco en poco va a ir adquiriendo lo que necesita saber para enfrentarse a la vida, para enfrentarse a una profesión, para enfrentarse ya a un medio laboral en donde a veces más que conocimiento les están solicitando también otros recursos que necesitan ellos desarrollar. Entonces creo que en la formación docente debemos de ser muy abiertos a que es una formación integral y que no solo es de conocimientos y no solo es de fechas y no es solo de nombres y de memoria. Entonces eso necesitamos romper y a partir de ahí sí hay muchos elementos que podemos utilizar, que podemos incluso crear, que podemos implementar y ayudarnos de otras disciplinas para poderlo hacer. Por ejemplo, en psicología tenemos mucho dinámicas de grupo, tenemos muchos ejercicios que podemos implementar para que ellos aprendan un concepto o que aprendan un lapso de histórico y que bueno, pues eso es llevarlos con recursos un poquito más allá de lo que es el mero libro, ¿no? Entonces creo que por ahí podemos hacer muchas cosas. Muchas gracias por la respuesta, doctora. Emilia Fonseca Rojas dice, doctora, muy interesante su videoconferencia. Mi pregunta, o su pregunta, ¿qué tanto afectan las TIC en el pensar y reflexionar en las nuevas generaciones? Yo creo que las TICs son muy, muy adecuadas. Yo soy partidaria de ellas, pero también eh, con no en exceso, ¿no? Creo que los estudiantes ahora y la población nos hemos ido metiendo tanto a la tecnología que nos perdemos a veces de muchas cosas de la vida cotidiana. A veces preferimos estar chateando en Facebook o en alguna red social y dejar a la persona que está enfrente de nosotros y no platicar. Entonces yo creo que a veces es bien interesante platicar con otra persona de cara a cara. Mutuamente se aprende mucho y a veces por momentos darle su tiempo a la tecnología, ¿no? Entonces yo creo que si las utilizamos moderadamente, con un uso realmente dirigido, son muy buenas, excelentes. Hay muchas formas de implementar aprendizajes en línea, ¿sí? Yo tuve experiencias fascinantes en el doctorado. Eh, yo antes del doctorado en línea no había entrado mucho y bueno, pues creo que se requiere de mucho más concentración, mucho más eh, dedicación, porque no es fácil llevar al alumno de la mano en el área virtual, ¿sí? Cuando estamos presencialmente vemos muchas cosas en los estudiantes que les preocupan, que están tristes, que están enojados, que están contentos, que están enamorados, que están molestos y eso nos permite ir como dirigiendo mucho de las tareas, mucho de los ejercicios, de las explicaciones, cómo irlos integrando para que vayan desatorando ese malestar y en el área virtual es muy difícil eso. Entonces necesitamos presentar muchas cosas llamativas, mucho llamar su atención y por ahí crear, por ejemplo, yo pongo en práctica eh, a nivel presencial, les doy la clase
y dejo que en la tarde les digo, vamos a entrar a un foro virtual en donde yo voy a aventar preguntas y quiero que ustedes las vayan discutiendo. Quiero que me vayan discutiendo y que me vayan poniendo algunas referencias de algo con lo cual ustedes justifiquen lo que me están diciendo. Y en realidad se ha creado muy buena dinámica, los estudiantes lo hacen, a veces me mandan incluso sus aportaciones ya en la tarde, ya en la noche, en la madrugada, pero digo, bueno, está trabajando, no importa la hora, pero está ahí, quiero que tenga ahí el interés y que me mande su punto de vista. No quiero que me copies, no quiero que me copies y pegues, porque si haces eso no tienes calificación, quiero tus palabras, no importa que esté mal escrito, aquí lo vamos a mejorar. Y creo que les ha gustado, ha creado un buen ambiente, creo que estrategias como esa podemos nosotros echar a andar, ¿no? Muchas gracias por la respuesta, doctora. Octavio Ramírez Fonseca pregunta, dentro del proceso reflexivo, ¿puede el alumno empezar a desarrollar un pensamiento crítico para su propio desarrollo estudiantil? Sí, de hecho esa es la idea, ¿eh? El desarrollo del pensamiento crítico es, así como el liderazgo, es como la finalidad de que, además de la autonomía de pensamientos y juicios, ¿no? El que ellos se vayan conformando como actores productivos y transformadores de lo que hay, ¿no? Mucho de lo que no nos gusta, bueno, pues yo les digo, se puede transformar empezando por nosotros mismos. ¿Tú qué harías para cambiar eso? Y creo que la idea de la reflexión sería el que el estudiante tenga un pensamiento, desarrolle un pensamiento crítico, ¿sí? Para todo lo que se le enfrenta. Desde tomar una decisión de qué hago en un ambiente laboral, desde tomar una decisión de como estudiante no me dan permiso de salir o simplemente estoy solo todo el día en mi casa y pues bueno, la decisión de si estudio o mejor me salgo a la calle, ¿no? Precisamente esa es la idea de que puedan tener un pensamiento crítico, que puedan comparar, que puedan decidir y además con la idea de llevarlo por un buen camino, ¿no? O sea, en el sentido de que sea beneficioso para ti y no primordialmente, ¿no? Que te llene, que te haga crecer, que te desarrolle. Muchas gracias, doctora. Hay dos preguntas más. Una es de Diana Rubio. Ella pregunta, estoy de acuerdo con usted en muchos de sus planteamientos. ¿Sería tan amable de compartirme el título de algunas novelas que que le han dado resultado para promover el desarrollo del pensamiento reflexivo en los estudiantes de educación media superior y superior? Sí, por ejemplo, en algún momento les dejo leer mucho la biografía de Leonardo da Vinci. Eso lo leen, empezamos a comentarlo, a debatir, a ver los pros, los contras, la diferencia de contextos de cuando se da su momento y en el que estamos viviendo ahora, cómo lo pueden aplicar, esa sería una. Otra, por ejemplo, cuando les doy, no sé, el estudio de la Edad Media, les dejo a leer El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Es característica, les termina encantando el libro, ¿sí? Después del libro ven la película y hacen muchas críticas a la película, dicen es que le faltó esto, aquello no lo presentaron, y bueno, esa sería otra. También les dejo mucho ver videos, por ejemplo, el video de eh, ¿cómo se llama La caverna del diálogo de Platón, ¿sí? Es un video muy, muy, muy productivo para ellos. El, les ayuda a caracterizar cuando una gente está en la oscuridad, en la sombra, ¿sí? Y cuando salen, a lo que se enfrentan, lo que piensan, lo que ven, y cómo esto lo llevo yo a la vida cotidiana como estudiantes, ¿no? O sea,
antes de estudiar, pues tú creías que todo estaba bien, que tú eras y esto que tú veías y conocías era lo único que conocías, ¿sí? Y creías que a lo mejor eso era lo único que existía. Pero con este video, con esta metáfora, podríamos decir, ellos se dan cuenta que siempre va a haber muchas otras cosas que no conocen y que les puede cambiar la vida, ¿no? Les puede cambiar muchas decisiones, les puede cambiar muchas cosas, ¿no? Eh, por ahí también, por ejemplo, cuando les doy proceso memoria, hay novelas que también permiten, pues, no sé, el que ellos puedan ir caracterizando eh, un, un trastorno, por ejemplo, o un síndrome, o una pérdida, por ejemplo, de memoria, el Alzheimer, o cuando hay algún problema, un trastorno de personalidad también, o sea, busco como, dependiendo del tema, qué sería lo más recomendable, ¿no? Yo como rutina, pues han de decir, a veces en vez de irme no sé, a pasear, me voy a la librería y voy a ver qué salió y a ver qué hay, qué novelas que les puedo a ellos, este, ahora sí recomendar, ¿sí? Y que pueda ser factible que la puedan leer pues en una semana, ¿no? No novelas muy grandes porque pues de entrada me van a decir, no, pues no tenemos tiempo, ¿no? Pero sí trato de buscar cosas e incluso les digo, también me ayudo mucho de videos. Ahora en YouTube hay excelentes videos para enseñar filosofía de la ciencia, para enseñar estrategias de aprendizaje. eh, no sé, incluso a ellos también les pongo mucho a elaborar videos. Cuando, por ejemplo, veo con ellos el tema de emociones, pues los caracterizan, me van a caracterizar cada emoción con un video, ¿no? Y ustedes lo van a actuar o lo van a crear, pero lo quiero en donde quede muy claro el proceso, cómo se manifiesta, ¿no? Entonces, busco mucho la creatividad de ellos, o sea, no sabes, a ver, búscale, ¿no? Y vamos, yo te ayudo una parte y la otra va a ser tuya, ¿no? La de que eches a andar tu creatividad y elabores algo. Entonces yo les recomiendo que también depende de cada temática que ustedes manejen, pues busquen pues novelas, videos, no sé, incluso a veces hasta blogs o que puedan ellos o elaborar un foro, como les decía, ¿sí? En donde vayan a debatir y vayan a decir qué piensan, cómo lo ven, una noticia, que empiecen a comentar sus opiniones sin comprometerse demasiado el profesor, porque luego sale uno de un lado o de otro, entonces más que nada es el manejo del proceso, de la estrategia, más que del contenido, ¿no? En algunos casos. Sí, muchas gracias por su respuesta, doctora. Ya como, bueno, como último punto, dejan que le han gustado mucho la temática, que excelente felicitación y muchas felicidades por su trabajo. Y un comentario que dejan es de Jennifer Natalie, dice, es el punto de cambiar las estrategias en la enseñanza, donde al estudiante se le da la oportunidad de emitir sus opiniones y que éstas sean respetadas y no intimidando a decir algo porque las masas no piensen igual. Sí, yo creo que uno como docente tiene que promover eso. O sea, a mí me ha sucedido, ¿eh? Que hay estudiantes que hablan y los otros se ríen y yo los regaño enfrente de ellos y los reprimo y les digo, no, eso no se hace porque en cualquier momento todos nos equivocamos o decimos algo, pero finalmente nadie tiene la verdad, ¿no? Entonces hay que respetar, vamos a empezar por respetarnos todos y aquí lo que se diga, no importa si está bien, está mal, aquí lo importante es que ustedes lo digan, que lo planteen y que se sientan con la confianza de poder decir una opinión, ¿no? Y hay estudiantes que, por ejemplo, no se atreven a hacerlo. Y a estos estudiantes les
imprimo más atención, los jalo, les pido ayuda, que ayúdame a esto, ayúdame el otro, pero con la finalidad de ganarme su confianza, y en salón de clases trato de hacer ver que tienen toda mi confianza, ¿no? Entonces, tú dilo, no importa si estamos o no de acuerdo, lo importante es que tú lo digas, ¿no? Y creo que he tratado de hacerlo dentro del salón, y sí reprender mucho cuando hay risas o críticas o bullying. Con eso estoy muy atenta, ¿no? O sea, a no permitirlo, a pararlo desde el momento en que se está dando, ¿no? E incluso, pues, ridiculizar al muchacho que está tratando de hacer bullying, ¿no? Entonces, sí, van a decir, a lo mejor ya la maestra está haciendo el bullying al alumno. No, simplemente es con la finalidad de mediar un poquito esa situación, y que en el salón de clases sepan que no se permite hacer eso, ¿no? Muchísimas gracias, doctora, por su respuesta. No hay más preguntas, solamente felicitaciones por la exposición, presentar su trabajo de parte de los asistentes. Con esto Pues cerramos la sesión de preguntas. ¿Sí gusta hablar, doctor? sí, pues agradecer mucho a todos los que asistieron, agradecerle a usted el trabajo tan profesional que realizan en CEPES. Y bueno, pues cualquier cosa, estoy en la condición de seguir participando con ustedes. Y muchísimas gracias, échenle muchas ganas a todos los asistentes. Si requieren de alguna opinión, alguna duda, pues con todo gusto está mi correo electrónico, y parece ser que no lo puse en la presentación, pero es dailtorres@gmail.com, y con todo gusto estoy en la mejor disposición de participar, de opinar, de comentar o de recomendar. Entonces, muchísimas gracias, y les deseo mucha suerte, quienes estén estudiando, quienes no, échanle muchas ganas a la investigación, que creo que eso es lo que eh, nos va a ayudar a salir adelante en educación. Muchas gracias, Muchísimas doctor. gracias. Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores le agradece bastante a usted, doctora, por este gran tema y el trabajo de su proyecto de tesis que realizó aquí en el UNICEPES. Agradecemos también a los asistentes por haber participado en este ciclo de videoconferencias, al igual como en esta videoconferencia que presentó la doctora Hilda, egresada del doctorado en investigación y docencia de UNICEPES. En unos momentos más cerraremos la sala. Muchas gracias, doctora, por su tiempo y su disposición, y esperemos que contar con más temas de parte de usted para que sean promovidas aquí en ciclos de videoconferencias o en algún otros eventos que UNICEPES tiene preparados. Muchísimas gracias y buena tarde a todos.